8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, avanzamos con más entrevistas. Ya se encuentra con nosotros vía telemática Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que está ya acompañándonos. ¿Cómo está? Alfredo, buenos días, bienvenido, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comencemos por el tema del Consejo de Participación Ciudadana, si le parece. ¿Cómo entender que un organismo al que muchos políticos han pedido su desaparición ahora se haya convertido en este escenario de disputa, de tira y afloja en el ámbito político, en el ámbito judicial, y que ahora se encuentre pues en el momento tan crítico en el que se encuentran, con dos presidentas, una que se ampara en resoluciones judiciales y en el reglamento o en las leyes que amparan esta entidad, y otro en los tentáculos del Ejecutivo, en la injerencia directa del Ejecutivo? ¿Cómo mira usted una salida? Decíamos hace un momento que hay salidas legales, pero lamentablemente se está imponiendo una salida política. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yesenia. Buenos días, Alexis. Un saludo cordial a los amigos radioescuchas y por supuesto aquí nos están viendo los amigos internautas. Vea, nosotros siempre sostuvimos que el Consejo de Participación Ciudadana no debería existir y nos opusimos a aquello, pero está constitucionalmente creado y mientras conste la Constitución y mientras esté legalmente amparado, pues obviamente ese organismo tiene que funcionar hasta que llegue el momento en que pueda desaparecer, ojalá sea lo más pronto posible. Pero de allí a que nosotros veamos simplemente de lejos la intromisión del gobierno nacional en este organismo tampoco puede ser. Y más aún cuando hipócrita y cínicamente justamente el gobierno con un mini grupo de periodistas disfrazados, no, más bien tuiteros disfrazados de periodistas, quieren enrostrarle al Partido Social Cristiano pues el control de dicho organismo. Entonces, lo mínimo que podemos nosotros es condenar lo que está sucediendo. Yo como abogado, un principio elemental que no podría entender jamás, cómo es posible que una jueza que otorgó medidas cautelares a favor de la señora Almeida, venga otra jueza y derogue estas medidas cautelares. Por favor, ¿en qué cabeza se le ocurre aquello? Y luego en un trámite express, procede el Consejo de la Judicatura a destituir a la jueza que levanta medidas cautelares de otra jueza. Imagínense la barbaridad que sería que un juez ordena la prisión de un delincuente y otra jueza, en cambio, sin conocer el caso, le ordena la libertad. Es decir, es claro la intromisión ya no solamente de la función ejecutiva, que en forma descarada llevó a la fuerza pública para demostrar el poder, a rodear esta institución, sino que también aquí hay una clara intromisión del Consejo de la Judicatura, y es la Asamblea Nacional, que en estas comparecencias que está haciendo, que ha pedido, que veo que está pidiendo, de la ministra de Gobierno, de Defensa, etcétera, se les olvidó allí pedir en la comparecencia del Consejo de la Judicatura para que trate de explicar algo que definitivamente no entendemos. El gobierno, obviamente, pues ustedes saben perfectamente que hasta el año pasado existía una mayoría de un lado y una minoría del otro lado. El gobierno se encargó de inclinar la balanza con la señora Estupiñán, pasándola de un lado hacia el otro lado. Y la señora Estupiñán, que fue la que aprobó el reglamento para el concurso de Contralor, es la misma señora Estupiñán que ahora dice, no, ya no me gusta este reglamento porque ahora respondo a los intereses del otro lado. Por tanto, deberíamos centrarnos también en pedirle explicaciones a la señora, en primer lugar, por qué cambió de bando, qué tiene que ver con esto las grabaciones que en su momento tienen de ella, obviamente ofreciendo cargos públicos, pidiendo algo a cambio. Es decir, aquí hay muchas cosas definitivamente que se tienen que investigar por parte de la Asamblea, y yo creo que en esto la Asamblea no se ha portado tan diligente como debería ser, y dejó que este tema avance tanto a que lleguemos al extremo donde tenemos a una presidenta despachando desde el Consejo de la Judicatura y a otro presidente despachando desde un hotel, esperando que haya resolución sobre una apelación, que el resultado ya sabemos saldrá a favor del señor Ulloa, porque cuenta pues no solamente con el respaldo del gobierno nacional, sino también del Consejo de la Judicatura. Esto que estoy diciendo debería ser gravísimo, debería ser evaluado como terrible, pero lamentablemente en un país
donde no se toma en cuenta cuando, más bien, se toma en cuenta solamente cuando ciertos sectores opina o decide o habla sobre el Consejo de la Judicatura, y no así cuando del otro lado. Yo veía a estos periodistas o a estos analistas disfrazados de periodistas permanentemente criticar cuando esta mayoría, la señora Estupiñán, estaba del otro lado. Es más, la endosaban a la señora Estupiñán, a nosotros nos causaba risa, obviamente, como social cristiana, y ahora resulta ser que la señora Estupiñán está del otro lado y ahora más bien aplauden, dicen qué bueno que ya cambió la mayoría. Esto es lo terrible en el país y obviamente esto debería llamarnos a profundas reflexiones sobre la institucionalidad del país. Una injerencia, usted acaba de decir, doctor Serrano, una injerencia del Consejo de la Judicatura cuya presidencia también está en disputa. Y quien también debe definir el concurso para nombrar ese presidente es el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente, y es el mismo Consejo de Participación Ciudadana quien tendrá que definir el tema de los jueces del CNE que tienen que ser sorteados, y muchos de ellos supongo van a la reelección, estos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y en el caso del Consejo de la Judicatura vemos ya una acción de propensión planteada por el doctor Álvaro Román, que se siente vocal y se siente presidente del Consejo de la Judicatura. Terrible definitivamente la institucionalidad del país, grave lo que está pasando en el país, y lamentablemente vemos que este es un tema que está pasándose de agache en lo que realmente debería ser una noticia de gran trascendencia. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. A ver, todo este problema, y usted ha hecho muy bien en vincular lo que sucede con el Consejo de Participación Ciudadana y también el Consejo de la Judicatura, donde también hay pugna. Lo que nos hacen pensar a los ecuatorianos es que estamos en un franco proceso de deterioro de la institucionalidad. Y finalmente lo que termina estando en juego, doctor, más allá de la propia institucionalidad, de lo que tiene que ver con Consejo de Participación Ciudadana, Judicatura y otros organismos más, en el fondo está en juego la democracia. ¿Por qué le digo esto? Porque recordará usted que hubo una consulta popular en febrero del 2018 donde nos preguntaron si queríamos elegir a los consejeros de participación democráticamente. Lo hicimos así, se eligieron democráticamente en marzo del 19, pero en agosto una mayoría de 84 en la asamblea decide destituir a 4, entonces terminamos poniendo en juego también a instituciones que lo que deberían hacer es fortalecer precisamente la democracia, el espíritu democrático del Ecuador, y vemos que estas instituciones están en franco deterioro. ¿Cuál es la salida para todos estos entuertos y para esta situación que le tienen al país sumida en el caos? Bueno, yo creo que la salida jurídicamente está en manos de la Asamblea. Políticamente lo ha querido resolver el gobierno, simplemente diciendo yo acepto a este y se acabó, y para lo cual tengo la fuerza pública, y eso no debe ser así. Nosotros al menos condenamos aquello, porque eso mismo nos pasó cuando nos destituyeron a 57 legisladores, rodearon el palacio, la policía, y no nos dejaron ingresar a nuestras curules. Se está repitiendo lo mismo, está pasando en el Consejo de la Judicatura, un gobierno definiendo quién es y quién no es presidente, quién preside y quién no preside el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que la Asamblea, por ejemplo, debería dar trámite urgente a los juicios políticos, a las comparecencias, a tomar cartas en el asunto, porque para eso está la Asamblea, es el órgano fiscalizador desde el punto de vista político para este tipo de inconveniente, y debería ser un tema prioritario para la Asamblea este tema, porque yo creo con usted, este es un tema que pone en juego no solamente la institucionalidad, sino la propia democracia en el país, que debería ser obviamente la columna de vertebral no solamente de nosotros, los socialcristianos, sino de todos absolutamente las agrupaciones políticas y de los 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, el gobierno, más allá de estar buscando la forma de cómo tener la mayoría, de cómo tener el control para elegir el contralor y todas las autoridades que hay que elegir hasta el próximo año, que ya hay que cambiar de vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y que obviamente nos debería llevar a reflexión a los ecuatorianos. Nosotros tenemos una tesis, creemos que ese organismo debe desaparecer, y en pleno relajo estamos viendo de esta institución, que ya no solamente se trata de personas, sino realmente del alcalde de esta institución. Sin embargo, nos aprestamos a elegir otros nuevos vocales adicionalmente, y vaya usted a ver cuál va a ser la composición que va a funcionar a partir del mayo del próximo año. Entonces, estos son los temas que urgente que hay que resolver,
por eso en nuestro comunicado decíamos que debe desaparecer y pronto, ¿no es cierto? Pero antes que desaparezca, porque eso tomará su tiempo, la Asamblea debe tomar una decisión y debe aplicar su poder fiscalizador e intervenir definitivamente en este organismo, que su salida obviamente tiene que ser por la vía que manda la Constitución, que es obviamente la vía de la primera función del Estado, que es la función legislativa y fiscalizadora. Doctor, entendiendo perfectamente bien que la postura del Partido Social Cristiano siempre ha sido de que no existe el Consejo de Participación Ciudadana, pero bueno, el Consejo es parte de la estructura del Estado, consta en la Constitución de Montecristi. ¿Cuál debería ser el mecanismo para, digamos, llevar adelante un proceso de supresión, de eliminación de este organismo? Ya ha dicho el propio presidente Lasso que no es la consulta popular, aunque esa tesis él apoyaba cuando la lideraba Julio César Trujillo. Legalmente, constitucionalmente, ¿cuál debería ser el camino para eliminar el Consejo de Participación si es que eso algún día ocurre? Una reforma parcial a la Constitución o una como es en este caso, ya la Corte se pronunció, una enmienda constitucional, ¿no es cierto?, para que sea la Asamblea Nacional como debería ser, como siempre tenía que ser, quien maneje estos procesos de selección de autoridades. Definitivamente, nosotros lo dijimos, en campaña política lo que dice el presidente de la República fue justamente nuestra propuesta, conjuntamente con él, de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Se suponía que en los 100 minutos de posesión de su cargo iba a haber una solución, varias propuestas, propuestas del gobierno para resolver varios problemas, entre eso justamente una consulta popular, llamémosle consulta desde el punto que había que consultarle al pueblo, ¿no es cierto? Pero eso implicaba necesariamente reformas parciales a la Constitución para hacer cambios, entre otros justamente este tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, entregándole sus facultades como tiene que ser a la Casa del Pueblo, a donde está representada la soberanía del pueblo, que en este caso es la Asamblea Nacional. Nosotros nos mantenemos en esa tesis, nosotros sí no cambiamos de parecer en función de los juegos políticos que se dan, mantenemos la tesis que sostuvimos desde el 2008, cuando se aprobó la Constitución en Montecristi, y luego fuimos a campaña electoral para que el pueblo la ratifique en las urnas. El país, y usted recordará que fuimos los socialcristianos que estuvimos en contra de esta Constitución, obviamente mayoritariamente el pueblo se pronunció a favor. En Guayaquil hasta ahora recuerdo que ganó el no por el tema de esta Constitución, pero hoy está en la Constitución Política de la República, hoy está vigente, y por lo tanto lo mínimo que podemos hacer es defender su institucionalidad hasta cuando obviamente exista. Y mientras exista hay que sacarle las manos encima de todo aquel que pretende entrometerse. Tener el poder definitivamente no es un justificativo para entrometerse. Se criticó en el pasado justamente este tema de entrometerse y utilizar la justicia cuando realmente se está permitiendo o haciendo definitivamente lo que ya se hizo en el pasado. Doctor Serrano, usted dice que la Asamblea debería actuar con diligencia y hay un pedido de juicio político para estos vocales, pero el presidente de la Comisión de Fiscalización dijo muy claramente y muy ágilmente además que frente a las aspiraciones de un proceso político en contra de los vocales del Consejo de Participación, pues eso es solo una aspiración, porque hay varios procesos que están en carpeta y que debe seguirse el orden de prelación. Es decir, que habrá que esperar varios meses para que esto ocurra, si es que ocurre, y mientras tanto, ¿qué va a pasar con esta institución por un lado? Y por otro, ¿qué decir frente a estas versiones de políticos, de personas que en redes sociales opinan de todo y que vinculan a la señora Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, con el Partido Social Cristiano? Bueno, el presidente de la Comisión de Fiscalización sostiene la posición de a quien responde, en este caso al gobierno nacional. O sea, lo que diga el presidente de la Comisión de Fiscalización es como que lo dijera también la ministra del Gobierno. O sea, ellos sostienen una tesis, pero por eso está el Pleno de la Asamblea Nacional para poder definir unas situaciones de esta naturaleza, ¿no es cierto? Las resoluciones del Pleno, que si bien es cierto, no son obligatorias para el resto, o sea, cuando usted dice al Pleno exhortar tal cosa, esas son declaraciones meramente, valga la redundancia, declarativas. Pero lo que sí son obligatorias las resoluciones es para el Pleno, para los asambleístas. Cualquier resolución del Pleno es obligatorio para los asambleístas. El Pleno podría resolver, disponer a la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, que ordene el juicio, que comience con el juicio político a los vocales
del Consejo de Participación Ciudadana. Esas son decisiones políticas que tiene que tomar el Pleno, y siempre las decisiones en la Asamblea tienen algo de jurídico, pero principalmente son políticos, porque justamente donde está mayormente representada la política es en la Asamblea Nacional. De manera de que, insisto, lo que diga el presidente de la Comisión de Fiscalización es lo que sostiene el gobierno, y por lo tanto tiene la obligación de defender la posición del gobierno. Mire, la señora Sofía Almeida, que por cierto su padre fue el subsecretario de Puertos de este gobierno. No olvidemos esto, ¿no? Fue una permanencia flash, tengo entendido que alrededor de 15 días estuvo de subsecretario de Puertos del actual gobierno. Su padre, gobernador de la provincia de Los Ríos del gobierno de Lucio Gutiérrez, su padre diputado, fue un compañero por Sociedad Patriótica, que actualmente es el presidente provincial de Sociedad Patriótica en Los Ríos, pero claro, nos conviene más bien que no por el lado del primer grado de consanguinidad, porque ahora resulta ser que en función del grado de consanguinidad te endosan a ti como partido político los analistas del gobierno a tal o cual persona, ¿no es cierto? En este caso dice, no, nos conviene endosarle al Partido Social Cristiano porque ahí está el tío. Entonces nosotros le hacemos una pregunta tonta, ¿no? Porque es una pregunta tonta, ya ante un análisis tonto, uno tiene que hacerse la pregunta tonta, es decir, bueno, si vamos por el lado de consanguinidad, el primer grado de consanguinidad es con el papá. Yo llevo en el partido, voy a cumplir a mediados de este año 30 años militando en el Partido Social Cristiano, y estoy de presidente nacional, y créanme que para llegar a presidente nacional debo conocer al menos al 99% de los militantes de la gente social cristiana. No conozco a la señora Sofía Almeida, la he visto por televisión, nunca ha habido la oportunidad de saludarla. Obviamente conozco a su tío, a su padre, porque lo vi en la asamblea, pero sí conozco de dónde viene políticamente su padre, pero ni siquiera me atrevo a decir que ella es de Sociedad Patriótica, porque su padre es Sociedad Patriótica, con esa lógica de los analistas del gobierno, que son periodistas disfrazados de analistas. Yo le decía a uno de ellos el otro día, con esa lógica, el presidente de la República debería ser de Revolución Ciudadana, o su hermano, el señor Javier Lazo, debería ser Viteo, porque están aplicando la consanguinidad. Como es hermano, entonces pertenece a tal agrupación política. Nosotros definitivamente lo descartamos y lo decimos clara y enfáticamente. Entiendo que el asambleísta Almeida, con el derecho que le asiste por su sobrina, pues trata de defender lo que sucede en ese organismo, pero en nada significa que el Partido Social Cristiano tenga esa representación. Lo que sí tenemos el derecho y la obligación de velar porque ni nosotros ni nadie meta la mano en ese organismo, más aún cuando está por iniciar procesos importantísimos para designar a autoridades del país. Yo quisiera también conversar y analizar con usted, doctor Serrano, la política, la coyuntura, más allá del tema específico del Consejo de Participación, aunque, digamos, es parte de este juego, ¿no? A Guillermo Lasso, digamos, hasta yo, cuando lo entrevistaba, cuando era candidato en la elección del 2013, 2017 y hasta la del 21, aunque nunca aceptó una entrevista en este medio, yo lo veía a él construyendo una imagen de un gran demócrata, y de hecho los analistas que se disfrazan, como usted señala, lo venden así, ¿no? Como un gran demócrata, un gran estadista, Guillermo Lasso. Y lo querían distanciar de lo que había sido la política más reciente de los últimos años en Ecuador. Y, digamos, una de las cosas que a mí siempre me pareció atractiva era el tema del respeto a la independencia de los demás poderes o funciones del Estado, como quiera que se les llame, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora vemos que hay este comportamiento a ratos medio irascible de parte del presidente, ¿no? Entonces, va a la policía, al Consejo de Participación, el Ministerio de Trabajo también hace lo suyo, y también hay otras muestras de que el carácter del presidente es distinto al de cuando era candidato, ¿no? Y hablaba más de la tolerancia, del Ecuador del encuentro, cuando decía que no llegaba con listas de perseguidos y de tales, ¿no es cierto? Entonces, de pronto llega Balao y le dice al alcalde de Balao, a quien de paso no le ha dado recursos, llegó, como ha dicho en entrevista a Diario Expreso, sin una ayuda, sin un centavo para el municipio de Balao, y le dice, desahuévese, ¿no? Afílese a Creo y va a ver cómo se desahueva. Más allá de lo coloquial que pueda resultar esa expresión, doctor Serrano, Guillermo Lasso ya no es un ciudadano más
de este país es del presidente de la República. Pero digamos, ese comportamiento, esta forma grosera de intromisión en otras funciones del Estado, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, y algunas otras cosas adicionales, como por ejemplo el incumplimiento de lo que ofreció en campaña. Ustedes han dicho no más impuestos, y lo que hizo el gobierno del presidente Lasso fue ponernos una ley que ya está en vigencia y que ha significado ya un duro golpe para el bolsillo de los ecuatorianos a partir de este mes. Entonces, ¿cómo ve usted esa transición del Guillermo Lasso, que incluso apoyaron como Partido Social Cristiano en campaña, y este Guillermo Lasso que hoy es presidente y que se muestra así como lo vemos ahora? Al actual Guillermo Lasso. Al Guillermo Lasso que nosotros apoyamos en campaña, y no es que solamente lo apoyamos, que era nuestro candidato, que es diferente. Porque apoyar es una cosa y tenerlo como candidato de la lista 6 es otra cosa. Al candidato que nosotros inscribimos como candidato nuestro a la presidencia de la República, no es otro definitivamente del señor que está gobernando, del Guillermo Lasso que actualmente gobierna el país. Nunca nos esperamos nosotros, obviamente, y ya poco nos importa la atracción de la cual fuimos objeto, ¿no es cierto? O sea, la mentira, el engaño, que sucedió el famoso 14 de mayo, cuando recién el rato de la votación nos dábamos por enterado de que ya la alianza con nosotros se había acabado, cuando no tuvieron ni siquiera el mínimo de respeto y la delicadeza de por lo menos avisar, aunque sea una media hora antes, ¿cierto? La ética te obliga a quien te ayudó a llegar a la presidencia, porque así incluso públicamente lo reconoció, de que gracias a nosotros llegó a la presidencia, lo mismo avisarte con días de anticipación de que la alianza se había terminado, pero no esperar una votación para que ya nosotros saquemos nuestras propias conclusiones que la alianza se terminó. No fue solamente nosotros quienes nos oponemos a los impuestos, fue Guillermo Lasso quien se cogió la bandera de no solamente no subir impuestos, sino bajar los impuestos en $3.000 millones, que decía que esos $3.000 millones están mejor en los bolsillos de los ecuatorianos que antes que en la caja fiscal. De manera que la decepción por parte de nosotros es terrible, pero eso no quita que nosotros vayamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo a que el presidente de la República cumpla con los compromisos de campaña, porque está de por medio nuestra palabra. Es por eso que ya en el bloque legislativo y en el Partido Social Cristiano ya hay voces que dicen que debemos radicalizar nuestra oposición al gobierno, ya que fue el gobierno quien justamente nos puso en la oposición. De manera que no se sorprenda que en los próximos días, semanas, obviamente, el Partido Social Cristiano, a través de su bloque y también como partido, comience a adoptar medidas más drásticas en cuanto a la oposición. Allá han pasado 9 meses y en estos 9 meses lo único que hemos visto es pisoteo del gobierno para los social cristianos. Una muestra es lo que sucedió justamente en Balao. En Balao es el ejemplo de lo que viene sucediendo en el resto del país, donde los gobernadores y ministros pisotean a la gente del Partido Social Cristiano. Ahora lo hizo el presidente de la República, que no solamente lo acusó de ahuevado al alcalde, sino que le dijo que era un vago, que no sale a territorio, que no hace estudios, que no draga el río, cuando el pobre hombre se ha olvidado de que la competencia sobre el dragado de ríos obviamente lo tienen los consejos provinciales, las prefecturas, y no lo tienen los municipios. Obviamente este hombre se ha olvidado que es un municipio con apenas $3 millones, para que funcione al año, de 25.000 personas, donde sin duda alguna o el 50% deberá ser gasto corriente, no le queda a ese municipio para gastarse $150.000 en un estudio. Al parecer el presidente no conoce que en ese sector ha habido una situación terrible, que la propia alcaldesa de Guayaquil tuvo que ir llevando vituallas para ayudar a la gente de ese sector, y llega el presidente de la República con las manos vacías para maltratar al alcalde vago, incompetente, ahuevado, y luego le dice, ¿sabe qué? Pero igualmente acá creo. Es decir, si es vago, incompetente y ahuevado, no sé para qué lo quiere tener en su partido político. Es terrible que un presidente de la República ande queriendo desmembrar a los partidos políticos para agrandar las filas del suyo, utilizando el poder del Estado. Ya lo hizo en la asamblea, cuando 3 asambleístas nuestros engrosan ahora las líneas del gobierno a cambio de haberles entregado la administración de sus provincias, Santa Elena, Santo Domingo de los Colorados y Pastaza. De manera que ya en nuestro caso, no solamente que traicionó nuestra palabra, nuestra alianza, sino que incluso nos arrebató
el derecho a estar en el CAL, que era un derecho constitucional estar en el CAL, e incluso nos compró 3 legisladores, ahora obviamente anda con esta tesis de amedrentar a nuestros alcaldes y supongo que pretenderá hacer por los prefectos. El alcalde ha dado una explicación que le quitaron hasta el audio del micrófono, pero en todo caso nosotros salimos inmediatamente a condenar esta actitud de decir, es que el problema suyo es que fue elegido por el Partido Social Cristiano, olvidándose el presidente que él también fue elegido por el Partido Social Cristiano y que durante toda la campaña y que cuando ya ganó la campaña no hizo más que echar glorias y agradecimientos al Partido Social Cristiano, diciendo que gracias a ellos y al líder, el abogado Nebot, él se había convertido en presidente de la República. Ese Guillermo Lasso de ahora nosotros no lo conocíamos. Créame de verdad, que de haberlo conocido como realmente ahora lo estamos conociendo, sin duda alguna no hubiéramos respaldado ni hubiéramos inscrito esta candidatura. Ahora, en este momento, yo obviamente le voy a poner en una situación medio incómoda, doctor. Usted, no, le voy a poner a responder por otra persona, pero digo, en este momento no será necesario quizás también un pronunciamiento de Jaime Nebot sobre lo que está pasando, porque veo que hay mucho silencio de parte del líder del Partido Social Cristiano. Entiendo también que hay relevos generacionales y que hay un nuevo momento en el Partido Social Cristiano, pero siempre, como pasa en la Revolución Ciudadana, que está la voz de Rafael Correa, a pesar de que hay una nueva directiva y demás, pero tienen al líder, ¿no?, que es finalmente quien termina dando directrices y orientación. ¿Qué pasa con el abogado Nebot, que está tan callado? Bueno, el abogado Nebot se pronuncia también con los boletines de prensa nuestros del partido. Acuérdense que él es el presidente vitalicio del Partido Social Cristiano y cada boletín que nosotros enviamos no refleja la posición de Alfredo Serrano. Esa no es la posición del partido, y donde sin duda alguna juega un rol protagónico la opinión de nuestro máximo líder. De manera que estos boletines de prensa que nosotros emitimos reflejan también la posición de nuestro presidente vitalicio y líder máximo, el abogado Jaime Nebot. Doctor Serrano, se avecinan las elecciones seccionales, este es un año preelectoral, ustedes ya han arrancado con este proceso para definir cuáles van a ser los candidatos y en él van a tener, no sé si mayor cuidado, tomando en cuenta que algunas legisladoras han tenido expresiones un poco polémicas en el tratamiento de leyes como esta de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, me refiero a la asambleísta Natalie Viteri. Esto ha generado malestar, ha generado polémica, ha generado confrontación por la forma como ella se ha expresado en un tratamiento de un tema tan delicado. ¿Ustedes van a observar ese tipo de comportamientos? ¿Van a tener más cuidado al momento de seleccionar sus candidatos? Mire, para nosotros lo que más importa en el Partido Social Cristiano no es posibles equivocaciones que pueda tener un asambleísta en un discurso, sino obviamente su gran espíritu de servicio, de defensa, de ir a cumplir con lo que ofrecimos en campaña, la honestidad y la decencia que ahora juega un rol muy protagónico en el país, más aún cuando nuestro bloque fue objeto, obviamente, insisto, de compra de diputados. Ahí quedamos 14, ahí están 14 legisladores que son incomprables, que no están a la venta y que obviamente están cumpliendo con los compromisos de campaña, con la posición del partido, y nosotros por el contrario los respaldamos definitivamente. Más allá de que todos obviamente podemos cometer equivocaciones, pero estas equivocaciones que fueron maximizadas por las redes sociales obviamente no da lugar a que nosotros tomamos represalias y cosas por el estilo. Lo más importante son los aportes que puedan dar los legisladores en los temas que por ahora son trascendentales para el país, que es exigir al gobierno nacional que cumpla. Tenemos serios problemas en el agro ecuatoriano. Miren ustedes, desde que este gobierno se posesionó la uria, que es un elemento fundamental en la tierra de los agricultores, pasó de $20 a $51 su valor. Entonces, eso por mostrarles solamente un ejemplo, de manera que lo que está sucediendo en el campo es terrible, y esto pues va en línea contraria a lo que nuestro candidato a la presidencia de la República, que fue Guillermo Lasso, conjuntamente con nosotros, ofrecimos obviamente atender al agro ecuatoriano. De manera que lo que más importa por nosotros son ir a cumplir al pueblo ecuatoriano lo que ofrecimos en campaña. Sí, ya se vienen las elecciones, estamos trabajando en este momento en el proceso de la reestructuración interna ya de las 24 o 22 directivas provinciales,
y paralelamente, obviamente, activando también las alianzas de orden local que siempre son necesarias en estos procesos, es parte de la estrategia política del Partido Social Cristiano. Tenemos 8 alianzas fijas que ya han venido trabajando en 2 procesos electorales, las queremos ampliar y en eso estamos trabajando ahora. Ya más adelante vienen las elecciones primarias, que tengo entendido van a ser hasta inicios de agosto, desde finales de julio a inicios de agosto. Ahí será el momento de hablar de candidaturas. Por ahora estamos preparando el carro, ¿no es cierto?, el vehículo transportador para llegar a ese proceso, que es el partido político que esté obviamente a punto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Serrano, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctor. Muy amable, un abrazo.